Muy buenas tardes, tengan todos los que se encuentren en esta hora presente aquí en la sala de Zoom de Biblia Lectores. Para nosotros, como organización que está dedicada a la lectura y el estudio de la Biblia, es un verdadero privilegio que cada uno de ustedes se encuentren en este momento con nosotros, acompañándonos para la sesión del día de hoy. Todos los últimos viernes de cada mes tenemos nuestro espacio académicos de la Biblia. Es un espacio en el cual invitamos a hombres y mujeres que están dedicados a la academia desde el punto de vista de la docencia teológica. También, por supuesto, son ministros, pastores, dedicados a el ministerio del reino aquí en la tierra, al servicio de nuestro Señor. Pero tienen esa otra faceta que son personas dedicadas también a la academia y los invitamos para que nos acompañen a nutrirnos de la escritura que vamos leyendo en la medida que nuestro plan anual de lectura va avanzando. En esta oportunidad, en nombre de académicos de la Biblia, tenemos el privilegio de tener en nuestra sala a un gran amigo mío a quien conozco desde hace muchísimos años. Nos formamos juntos en el Seminario Evangélico Asociado en Venezuela, en Maracay específicamente. Es un hombre con un llamado al ministerio pastoral desde muy temprano y aparte de ser un excelente pastor, es un excelente teólogo. Él es el presidente de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, capítulo Venezuela, y aparte de esto es docente teológico en distintas instituciones. Como si fuese poco, forma parte del comité directivo del Ministerio de Traducción de la Biblia, Idiomas Puentes, quien tiene una asociación estratégica con Unfolding Word en los Estados Unidos de Norteamérica. Para mí es un verdadero privilegio, un honor, si me permiten la expresión, un orgullo santo presentar a mi amigo y colega Aner González. Aner, bienvenido a este espacio académicos de la Biblia, que es parte del movimiento cristiano Biblia Lectores. Biblia Lectores somos una organización que nuestra razón de ser es exclusivamente leer la Biblia y estudiarla. Para ello, hemos diseñado una academia con un pensum de estudio excelente que nos permite poder abordar los diferentes géneros literarios presentes en la Biblia para que podamos realizar lecturas comprensivas de la misma. Así que este espacio está patrocinado por la BL Academia. Así que, Aner, bienvenido, hermano, es un verdadero gusto y honor tenerte aquí en la sala de Biblia de Lectores. El tiempo es tuyo, Aner. Gracias. Muchísimas gracias, mi hermano. Es un placer poder compartir con este grupo de mis hermanos que compartimos el mismo interés por estudiar profundamente la palabra de Dios. Soy un hombre de evidencias, pero de la evidencia bíblica. Creo que la mejor evidencia que tenemos nosotros es la revelación escrita que Dios nos ha dado en su palabra. En esa revelación confiamos y descansamos constantemente. Nuestra fe descansa en lo que Dios nos ha revelado a través de ese libro sagrado que es la Biblia, y la estudiamos con mucha pasión. Así que me da mucho gusto poder compartir con otras personas que están también interesados, que aman a Dios, que aman su palabra y la quieren estudiar profundamente. Como dice el libro de Hebreo, a referirse a los hermanos de Berea, la Biblia dice que los hermanos de Berea eran mucho más nobles por ese gran compromiso que tenían con la palabra del Señor. Bendigo su nobleza y bueno, vamos a compartir este tema que en la medida que uno se va profundizando el tema del templo, se da cuenta que este es un tema sumamente rico
extenso que invita a hacer otras conversaciones porque tiene muchos aspectos variados que podríamos más adelante compartir con mayor profundidad. Bueno, voy a poner una presentación allí, espero que me puedan seguir porque me sirve de guía para aprovechar lo máximo el tiempo posible. Me avisan si se ve bien la presentación. Me dicen si está lista. Está cargando todavía. Okay. Ya está visible. Ok. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, ahí tienen el título que ya ustedes han estado, que quizás fue el gancho que los atrajo. El templo en la perspectiva histórica, teológica de Israel y la iglesia. Espero que sea de bendición conocer un poco acerca del templo y su conexión teológica con la iglesia y con nosotros en este tiempo. Déjeme empezar por aquí. El análisis de la narrativa del templo en la Biblia no solo nos convoca a un acercamiento histórico, también inevitablemente eso nos lleva a un acercamiento teológico, cristológico, misionológico, eclesiológico y escatológico. Así que hay mucha tela que cortar con este tema. Esperamos que podamos nosotros acercarnos y disfrutarlo el máximo posible. Bueno, también quiero decirle que es muy claro, de acuerdo a lo que se me pidió, que este conciso recorrido está básicamente enfocado en lo histórico y estaba limitado básicamente a lo histórico. No podremos nosotros profundizar mucho en esas otras áreas cristológicas, misionológicas. Sin embargo, intentaremos hacer algunos comentarios que puedan estimularnos más adelante a hablar de otras áreas que son de suma importancia para el conocimiento de este tema. Quiero empezar diciendo que el templo era el centro de la vida de los judíos, y sigue siendo el centro de la vida de los judíos hasta el día de hoy. Ha jugado desde su inicio un rol fundamental en el desarrollo y la identidad del pueblo judío. Si nosotros nos retrotraemos a la historia bíblica, al libro de Génesis, nosotros podemos recordar que esta idea de templo comienza mucho tiempo atrás. Cuando hablamos de templo, hablamos de espacios sagrados. Y la idea de espacio sagrado tiene sus orígenes mucho más antes al templo de Salomón, del que vamos a comentar más predominantemente en este día, en esta hora. Pero es bueno recordarles un poquito que cuando Jacob sale huyendo de su hermano, allá en Génesis 28, y trata de irse allá a estar con su familia, recuerdan que él tuvo un sueño muy profundo, y en ese sueño Dios se revela y le comienza a hablar del propósito que tiene con su futuro, pero la reacción de Jacob es bien interesante porque él se asusta mucho y él dice: cuán terrible es este lugar. Esto no es sino casa de Dios y puerta de los cielos. Sigue la historia hablando que él se levantó de madrugada y puso una piedra en aquel lugar que lo llamó Betel, que la palabra Betel significa casa de Dios. Dense cuenta, ese encuentro de Jacob con Dios, con los santos, hizo que él tuviese una respuesta bien particular al colocar una piedra y llamar ese lugar, ese momento, ese encuentro, lo llamó casa de Dios. Interesante cómo a partir de ese momento, a través de la historia, uno comienza a ver que esta idea o este concepto que encontramos en Jacob de un espacio sagrado
que es producto de una experiencia con el otro, con el trascendente, con el Dios Todopoderoso, existe en todas las culturas. En todas las culturas uno puede encontrar eso, en todas las culturas más importantes de todos los continentes, uno encuentra esa manifestación de los pueblos para, digamos, apartar espacio para lo sagrado, para el encuentro con Dios, para tener una relación con seres superiores, etcétera. Interesante ese concepto. Pero para el propósito de nosotros hoy, vamos a salirnos de irnos tan atrás. Vamos a empezar hablando un poco del origen del templo. Lo vamos a comenzar más o menos con la experiencia de David. Decimos allí que surgió en el corazón del rey David construir una casa para colocar el arca del pacto y para que fuera un santuario para Dios. Así que David había terminado de construir su casa y en un momento de reflexión se dio cuenta que tenía una casa para su propio beneficio, para su propio uso, pero no había una casa para Dios. Para David ya había, por supuesto, ya estaba claro ese concepto de un espacio sagrado, que era importante. Ya ellos tenían como práctica el tabernáculo ya se había utilizado de una manera portátil como un recinto que se movía, pero que era el lugar de encuentro con Dios. Y para él, en ese momento tuvo una inspiración y creó importante establecer un templo. Vemos que ese proyecto, esa idea, esa reflexión, no encontró cabida en Dios porque David fue excluido divinamente de ese proyecto, porque Dios le dijo: no edificarás casa a mi nombre porque eres un hombre de guerra y has derramado sangre. Interesante que Dios no le permite a David construir el templo, pero luego Dios escogió entre uno de sus hijos, a Salomón, para que reinara después de él y construyera una casa para Dios, como lo revela 1 Crónicas 28 y Deuteronomio. Era un plan de Dios que él construyera casa para Dios. Entonces, mi hermano, Dios le hizo una promesa a Salomón de preservar su reino si se mantenía firme en su obediencia a Dios, como dice 1 de Crónicas 28:7, y seguimos viendo que el rey David otorgó a Salomón el diseño y los recursos necesarios para la construcción del templo. Todo lo hizo de manera, él preparó todos los detalles y los recursos que necesitaba Salomón para construir el templo. Así que la idea del templo surge ya desde el rey David. Sin embargo, el rey David no fue quien construyó el templo, sino su hijo Salomón. Como el tiempo pasa volando, vamos a ver que según ese versículo ahí, que es bien interesante, 1 Crónicas 28:19, encontramos, y lo voy a leer textualmente como lo dice el texto, dice: dijo David, dice, todas estas cosas, David hablando del templo, dijo, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todos los detalles del diseño. Dese cuenta que Dios, habiendo aprobado la construcción del templo por Salomón, le reveló a David el plan, el diseño detallado. No tenemos idea si esta foto que estás viendo ahora pertenece a ese tiempo. Obviamente es un diseño moderno de ese plano. No tenemos ese plano, pero tomando algún arquitecto tomó las ideas de la Biblia, de los libros de Crónicas, y dibujó este diseño, las medidas exactas, la altura, el ancho, el largo del edificio, que fue un edificio diseñado por el mismo Dios y revelado al rey David, como está allí en la fotografía. Es interesante que pareciera un diseño arquitectónico muy moderno, que no tiene nada que envidiarle a un diseño actualizado. Bueno, entramos entonces a la construcción del templo de Salomón, tal como lo revela 1 Reyes 5:6 y 2 Crónicas 5:6 y 7. Vamos a ver allí en esos textos cómo fue el proceso de construcción del templo de Salomón. Y vamos rápido. Primero decimos que fue construido el año 960 a.C.
en el lado oriental de la ciudad de Jerusalén y se constituyó en el santuario principal del culto a Dios. Eso se constituyó en el centro, como dije antes, de la vida de Israel. El templo vino a ser digamos, el epicentro de toda la existencia de la vida judía. Terminada la obra de construcción por parte de Salomón, él convocó una ceremonia a todo su liderazgo de Israel con la finalidad de trasladar todos los objetos que su padre David había consagrado. Recuerden que David había almacenado, había ahorrado, había de todos sus tesoros, había apartado una gran cantidad de plata, oro y utensilios que ya había mandado a fabricar para el uso del templo. Luego, la segunda parte del proceso fue que Salomón hizo subir el arca del pacto de Jehová desde la ciudad de David hasta el templo para colocarla en el lugar santísimo, en el lugar que le correspondía. Esos son los dos pasos previos que hizo Salomón para hacer un acto de dedicación tan pronto terminó la construcción del templo. Ese acto de traslado fue acompañado de los sacerdotes, levitas, cantores, músicos, y es interesante que mientras había esa procesión de cantos, de alabanza y de todos los participantes de la vida religiosa de Israel, había como lo dice la Escritura, había un tremendo tiempo de alabanza, de cantos a Dios, y ocurrió algo interesante, que una nube llenó la casa de Jehová de su gloria. Quizás de esa manera Dios empezaba a mostrar su aprobación a lo que estaba ocurriendo. Dios había aprobado al rey David el proyecto de que construyera de que su hijo construyera un templo. En este momento, tan pronto el templo se terminó su construcción, para Dios fue motivo de agrado, y por eso esa evidencia visible con una nube que llenó la casa completa muestra de alguna manera que Dios está aprobando lo que se había construido. Pero hay un acto de dedicación que hace Salomón, y ocurren algunas cosas interesantes que es bueno tomar en cuenta con relación a la dedicación que hace Salomón del templo, y es bien importante tomarlas en cuenta con los detalles que allí aparecen. Por ejemplo, Salomón consagró el templo para varios propósitos. El primero, vea, es para ser el lugar donde Dios se acercará y se revelará a su pueblo. Es interesante que cuando uno lee esos versículos donde aparece en esos capítulos, sobre todo en el acto de dedicación del capítulo 7, aparece por lo menos 20 veces, se repite el nombre, para que esta casa estaba dedicada a Dios, para que se fuera alabado su nombre. Acuérdense que nombre es un sustantivo que se refiere, cuando se refiere a Dios, así en mayúscula y en singular. No estamos hablando de los nombres como Jehová Rafa, como Jehová Jireh. Estamos hablando de el nombre, que incluye, es una expresión que incluye todo lo que Dios es. El Dios total, el Dios en toda su magnitud, en todo su carácter, en toda su naturaleza, en todo su poder, con toda su gloria, iba a hacerse presente en ese lugar. Eso es lo que quería decir Salomón cuando mencionó tantas veces el nombre de Jehová. No Jehová, sino el nombre, cuando decía, para que los pueblos puedan conocer tu nombre, para que la gente sepa que a tu nombre está consagrada esta casa. Y así fue Salomón repitiendo muchas veces, hasta 20 veces en un solo capítulo, la expresión nombre por el interés que tenía. Dese cuenta que la casa fue consagrada también para ser un lugar para la confesión de pecado, para ser un lugar para hacer juramentos, un lugar para pedir la misericordia de Dios en momentos de sequía, hambre y otras calamidades. Es interesante que en el capítulo 7, en el versículo 13, dice, cuando Dios mismo ponga la sequía o castigue al pueblo por sus rebeliones, cuando Dios mismo, el templo sería un lugar para venir a pedir misericordia, para pedir gracia de parte de Dios.
y pedirle, confesaran sus pecados. También vemos allí que el templo se consagró para ser un lugar para que los extranjeros también clamen a Dios, como lo dicen esos versículos, pero me llama mucho la atención, ya hablando aquí de algo que es misionológico, algo de misiones, un lugar con influencia centrípeta misionera mundial. Es interesante allí que en Primera de Reyes, cuando él hace en Primera de Reyes capítulo 8, 8:60, voy a buscarlo para leérselo. Es interesante que lo que dice Salomón acerca del templo, que lo voy a leer porque quiero resaltar ese aspecto, porque dice que el templo era también para que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Si vamos al capítulo 10 de Primera Reyes, versículo 1-9, escuchamos la historia de la reina de Sabá, que oyó de la fama de de Salomón, y debido a que el nombre de Jehová a través del templo se había exaltado, ella vino a Jerusalén para conocer toda la fama y la gloria de Salomón, y especial para hacerle preguntas. Entonces, el templo también tenía de alguna manera un propósito misionero, y ese es un aspecto interesante que resaltar. También vemos que Dios aceptó la oración de Salomón con algunas señales específicas, como una de ellas que descendió fuego del cielo, y la segunda que ya mencioné anteriormente, que la gloria de Jehová llenó el templo, como aprobación de que esa petición que hizo, o esos motivos por el cual el templo fue consagrado, estaban recibiendo la aprobación de Dios para ese propósito en particular. Seguimos rápidamente diciendo que Dios le responde a Salomón de una manera inmediata. Dios se lo revela y le habla. Dios le habla a Salomón específicamente, ahí está la cita, la parte superior, donde Dios le promete reconocer el templo como la única casa de sacrificio y oración. Y específicamente nos dice que cuando haya una calamidad y el pueblo se humille y ore y se aparte de sus malos caminos, Dios perdonará sus pecados y sanará su tierra. Bendito el nombre del Señor por ese propósito que Dios estableció para el templo. Además, Dios le promete a Salomón la preservación de su reinado si le obedecía en todo. Es interesante que hay una especie de pacto entre Dios y Salomón con el templo. Dios dice, muy bien, todo lo que me has prometido, todos los propósitos son excelentes, pero yo te pongo las siguientes condiciones. Y le dice de frente que él esperaba que Salomón fuera obediente, que obedeciera todos sus mandatos. Además, Dios le promete, oiga bien esta parte que es muy interesante porque tiene que ver con lo que sigue, Dios promete un juicio a toda la nación si se apartaban de su propósito como pueblo elegido, de sus mandamientos, y se entregaban a la idolatría. Dios le habla, le revela, le dice claramente al pueblo que si no hacían las cosas como él había establecido, allí en el capítulo 7, especialmente del 12 en adelante, iban a ser castigados con su juicio. Lo peor que dice Dios cuando da la respuesta, ahí hasta el versículo 22, es que está en ese último párrafo que puse allí. Como consecuencia, la casa construida a Jehová sería destruida y sería objeto del escarnio por la gente de todas las naciones. Yendo rápidamente a lo que ocurre inmediatamente en Israel, después que el templo se bendice, que Dios le habla a Salomón, resulta que Israel pareciera que no escuchó nada, que la cosa se quedó en el papel y no escuchó. Dice, la historia nos señala, pongo allí, que desde el reinado del mismo Salomón, el pueblo se prostituyó en la idolatría y le dio la espalda a Dios. Es interesante ver que en esos textos que cito allí, por ejemplo, en 2 Reyes 16:10,
a 17, Acaz estaba de visita. Acaz estaba de visita en Damasco y allá vio un altar que le llamó la atención, que le gustó a otro dios, a un dios pagano, se llamaba Adás, ese dios, y él inmediatamente ordena que se construya allí dentro del templo, se construya un altar a Dios. Ahí comienza con el rey Acaz una especie de rebelión contra Dios con relación al uso del tiempo, al uso del templo. Cuando vamos a Segunda de Reyes, capítulo 21, versículos 1 al 9, vemos a Manasés, que es uno, si no el peor de los reyes de Israel, con una conducta increíblemente absurda. Comienza a todo tipo de culto a Baal, a la reina Sera, culto a los dioses, a los dioses de, ¿cómo se dice? Al sol, a la luna, a las estrellas, y la Biblia sigue hablando que cuando, por ejemplo, si seguimos con Reyes, cuando Joás hace la limpieza del templo, de todo lo que habían hecho los reyes anteriores, encontramos que también hubo una cantidad de cosas adicionales que se usó el templo al punto que llegaron a establecer hasta prostitución sagrada. La situación después de Salomón, el pueblo no respetó el convenio, el pacto que había hecho con Dios. Encontramos que el juicio de Dios comienza con el templo, con el rey Roboam, que era uno de los hijos de Salomón. Y la primera evidencia de eso encontramos cuando Sisac, el rey de Egipto, vino y saqueó el templo el año 925 a.C., según encontramos en 1 Reyes 14, 25, 26. Ezequías, encontramos el proceso, continúa el proceso de degradación con relación al uso del templo y desobediencia y rebelión contra Dios. También Ezequías utilizó los tesoros del templo para negociar alianza, como aparece en Segunda de Reyes 18, 15, 16. Vemos también que Asa hizo lo mismo, y también vemos que Acaz al final tomó la plata y el oro del templo para sobornar al rey de Asiria. Dese cuenta que los reyes que continuaron después, a partir de los hijos de Salomón, el comportamiento fue totalmente ajeno a la voluntad de Dios, se mostraron en rebelión, se entregaron a la idolatría y a toda clase de profanaciones que ofendían a Dios de todas las maneras posibles. Nosotros vemos que se introdujo un sincretismo en el templo, que también se practicaron cultos simultáneos en el templo como en otros lugares. Se levantaron lo que en la Biblia habla de lugares altos, a Baal, a la reina Sera y a otros dioses, en todos lugares, en ambos reinos, después que se dividió Judá e Israel, en ambos reinos, el paganismo, la idolatría, toda forma, incluyendo que Manasés, por ejemplo, entregó en sacrificio a su propio hijo. Y todas esas cosas han ocurrido en la historia de Israel y en relación con el templo. Dese cuenta que, recordando lo que decía la ley de Jehová en los mandamientos, donde dice Dios dijo, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza a lo que hay arriba en el cielo, o en la tierra, o en el agua, o debajo de la tierra, no te postrarás ante ella ni le rendirás culto, porque yo, Jehová, tu Dios, tu Elohim, soy el Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación, los que me aborrecen, pero muestro misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Como vemos en ese paseo rapidísimo que estamos dando, vemos que la duración de los mandamientos, de los 10 mandamientos, eran claros en el pueblo de Israel, y por las consecuencias y el juicio de Dios no iba a faltar. Quiero recordarles que en el templo, en el lugar santísimo, se colocó el arca, esa misma arca que Moisés construyó y que se mantuvo por el desierto por 40 años,
en el tabernáculo, luego se guardó en un lugar y luego fue colocada en el templo, y que el arca fue construida en oro. En el arca se colocó la ley y una cajita con una cantidad de maná para que fuera un recordatorio de la santidad de Dios. El arca era símbolo también de la presencia de Dios. El arca era, con la ley, era símbolo de que Dios esperaba que su pueblo le agradara, le honrara, le glorificara. Sin embargo, Israel violó todos los principios bíblicos con relación a la santidad de Dios, con relación a su ley. La ley de Dios fue pisoteada constantemente, y el templo, como era el centro de la vida del pueblo, fue un símbolo de la desobediencia, de la rebelión, de la rebeldía del pueblo de Israel contra Dios. Por eso hubo la caída del primer templo. El primer templo estuvo en pie por 410 años. Josefo dice que fueron 470. Durante su existencia estuvo algunas restauraciones como la de Joás. Ahí dice la Biblia que Joás le hizo algunas reparaciones, y podemos ver ese caso, no podemos comentar mucho de eso por el tiempo. El templo fue saqueado y destruido el año 587 a.C. por Nabucodonosor II, y se llevó todos sus objetos de culto, fueron trasladados hasta Babilonia. Ese es el año cuando el templo fue totalmente destruido, el primer templo. Dice cuenta que Dios utilizó a los babilonios para juzgar a su pueblo por sus repetidas transgresiones a sus mandatos. De acuerdo a los historiadores, los babilonios hicieron incursiones en Jerusalén por lo menos 3 veces. Por lo menos 3 veces Dios los utilizó como instrumento para juzgar a su pueblo y para castigarlo por su desobediencia, por su idolatría y por apartarse de los propósitos de Dios. Es de notar que aún después de la destrucción del templo, el remanente hacía sacrificios en el templo, como cita Jeremías 41:5, que aún cuando ya estaba aún el pueblo en el exilio allá en Babilonia, los que quedaron, los poquitos, los pobres que quedaron en la ciudad, iban a las ruinas y allí ofrecían su sacrificio. Interesante ese dato. Es interesante escuchar un dato sobre el templo de Ezequiel, porque Dios utilizó una revelación, un sueño que le dio a Ezequiel estando allá. Acuérdense que Ezequiel fue el único profeta que estuvo en el exilio, que fue llevado allá, estuvo en Babilonia, y Dios le dio una revelación acerca de un templo. Usted puede ver que, cito ese Salmo 137, porque es interesante ese canto que los salmistas hacen, como posiblemente fue un canto que cantaba el pueblo. El pueblo allá en el exilio cantaba ese Salmo 137 y decía cosas, se animaba, fortalecía su corazón. Y estoy aquí buscándolo, dice así el Salmo: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras cítaras. Los que nos habían llevado cautivos allí nos invitaban a cantar. Los que nos habían hecho llorar nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algún cántico de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra extranjera? Si me olvido de ti, oh Jerusalén, que mi diestra se olvide de mí. Y así, ese Salmo 37 es interesante como un canto que el pueblo entonaba para animar su corazón en medio del exilio. Pero Dios usó esa visión, le reveló a Ezequiel un templo, un nuevo templo que sería construido, y ahí hay 4 capítulos, el 40, 41, 42, 43, que nos revelan un diseño de un templo que nunca se construyó. Ese templo tiene mucho más detalles que el templo que Dios le reveló a David, pero ese templo nunca se construyó. Es interesante ese detalle. Luego comienza el proceso para construir el segundo templo, y los exiliados en Babilonia regresaron el año 537 a.C. Estos cautivos trajeron de vuelta a Jerusalén los vasos que Nabucodonosor había extraído del templo con autorización
de Ciro con el propósito de reconstruir el templo. Se puede ver en esa cita, Esdras 1 y 3, el capítulo 3, se ve claramente, se relata la historia, se narra todo el proceso que vive el retorno de los que estaban exiliados para reconstruir el templo, que es lo que llamamos el segundo templo. Se dice que en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová, por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, y Ciro hizo un decreto y ordenó a los exiliados volver a Jerusalén para reconstruir el templo, y le devolvió todo, le dio recursos y los envió. Si leen los libros de Esdras y Nehemías van a notar todo lo que el recuento histórico. Ya se cuenta que el templo fue reconstruido, es lo que llamamos el segundo templo, fue la reconstrucción del primer templo, y dedicado para el Señor el año 516 a.C., y se acompañó el proceso con una sanidad espiritual profunda. El pueblo había abandonado los mandamientos de Dios y fueron convocados al arrepentimiento, a la confesión de pecados, a la renovación del pacto. Y acuérdense que mucha gente del pueblo había tomado mujeres extranjeras, y después creyeron la Biblia, reconocieron sus pecados, y se les ordenó abandonar esas mujeres y reconstruir su vida espiritual. Parte del proceso de reconstrucción del segundo templo no es solamente restaurar el edificio, sino también restaurar la vida espiritual del pueblo. Interesante todo eso. El segundo templo permaneció en pie 500 años. ¿Qué les parece? Antíoco, el segundo templo. ¿Qué pasó con el segundo templo? Antíoco IV Epífanes, rey de Siria, quien vivió en ese tiempo entre el año 175 y 164 a.C., invadió Jerusalén y profanó el templo el año 177 a.C. Acuérdense que tomó el templo, lo que se llama la abominación desoladora, empezó a hacer sacrificios con cerdos para ofender a los judíos, y fue terrible esa invasión que ocurrió el año 167. Según la historia, este templo fue reconstruido, estamos hablando del segundo templo, y vuelto a consagrar por Judas Macabeo a finales del año 164 a.C., de acuerdo a lo que cuenta 1 Macabeo 4:36 al 59. Eso es un libro apócrifo para que lo saben. El templo también fue reconstruido y ampliado por Herodes, y dése cuenta que esa reconstrucción, Herodes el Grande, recientemente les cuento que en Jerusalén se hizo una exposición de las obras de Herodes de 10.000 metros cuadrados de todo lo que se ha conseguido arqueológicamente de Herodes, y asistieron más de 1 millón de personas, fueron a visitar esa exposición que se hizo recientemente en Israel. Y dése cuenta que esa obra de Herodes, que era un judío que afecto a Roma, muy amigo del emperador romano, quien hizo una obra, dése cuenta que esa obra fue tan apoteósica que mira todo el tiempo que duró casi 80 años su trabajo de construcción, y apenas 6 años después que lo terminaron completamente, el segundo templo fue destruido por los soldados romanos bajo el mando de Tito el año 70 después de Cristo. Es interesante todo eso. Entonces, aquí tenemos una fotografía del famoso templo de Herodes, con toda su gloria y toda su majestad, toda la inversión que se hizo durante mucho tiempo. Y otra vez, ese templo era la gloria del pueblo judío. Toda la vida el pueblo judío se centraba y giraba alrededor del templo. Vamos a ver que Nehemías, cuando hace su oración para santificar al pueblo, antes de hacer sacrificios en la consagración del segundo templo, dijo estas palabras que son muy interesantes recordarlas, porque nos van a ayudar a entender algunas cosas que vamos a decir de inmediato. Porque nuestros reyes, gobernantes, sacerdotes y antepasados no practicaron tu ley, ni atendieron tus mandamientos, ni tu testimonio, con los cuales testificaste contra ellos, porque ellos no te sirvieron en su reino,
en la abundancia que le concediste en la tierra espaciosa y rica que entregaste a ellos, ni se arrepintieron de sus malas obras. Por eso aquí estamos esclavos en la misma tierra que diste a nuestros antepasados para comer su fruto y su bien. Aquí somos esclavos de ella. Nehemías en su oración hizo una descripción muy completa de la condición del pueblo a la que había llegado, producto de su desobediencia, de su rebelión, de su idolatría y de sus pecados, y de cómo habían irrespetado la ley de Dios cientos de veces, a pesar de que la gracia de Dios siempre estaba presente. ¿Qué vemos de los templos, del templo en los evangelios? Es interesante ver que Jesús resaltó la importancia del templo algunas veces. Para Jesús, el templo era la casa de Dios. Todo lo que había en el templo para Jesús era santo. Jesús hizo cada vez que hizo mención del templo, como por ejemplo cuando la gente se quejó de que ellos trabajaban en el día que sus discípulos trabajaban en el día de reposo, él dijo que recordaran que los sacerdotes del templo, cuando llegó a Abiatar al templo en una oportunidad que estaba oyendo, utilizó la comida del templo para alimentarse, y después encontramos que Dios se demostró a ellos, de alguna manera Cristo, que estaba revelando, cuando Cristo estaba presentando, estaba aclarando la situación del, perdón, que tengo una interrupción aquí telefónica, saboteo aquí. Entonces, en el libro de Mateo, en esa cita que está allí de Mateo 12:7, hay una situación específica en relación al templo, cuando Jesús andaba por los sembrados con sus discípulos, tuvieron hambre, comenzaron a espigar y a comer. Los fariseos protestaron, haciendo que no era lícito que estuvieran comiendo el día sábado, y él les dijo: ¿no habéis leído que él hizo lo que hizo David y lo que estaban con tu hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió de los panes de la proposición, que no era lícito comer, ni él y los que estaban con él, sino los sacerdotes? ¿O no leíste en la ley que los sábados los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa? Y después Jesús dijo: pero os digo que algo mayor que el templo está aquí. Y si hubieran comprendido qué significa, y así sigue la historia. Fue el celo por la casa de Dios que lo llevó en una oportunidad a voltear las mesas y a soltar las aves y los animales que estaban allí cuando habían convertido el templo en un mercado. Dios, Jesucristo tiene un celo. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, en los evangelios específicamente, otras veces Jesús minimizó la importancia del templo. En una oportunidad, ahí mismo dijo que él era más que el templo. Otra vez dijo que el templo influía en la esterilidad de Israel. Otra vez predijo que el templo iba a desaparecer. ¿Recuerdan esa oportunidad cuando dijo que el templo? Y hay un aspecto importante cuando Jesús utilizó el templo como una figura de su muerte y su resurrección. Dijo una oportunidad específicamente en Juan 2:19, él hizo mención de esta manera acerca del templo, cuando dijo: destruí este templo y en 3 días lo voy a levantar. Así que él usó la figura del templo para referirse, parece, cuando estaba el proceso ante Pilato y ante el Sanedrín, fue acusado de que él iba a destruir el templo, y simplemente habían malinterpretado que él usó el templo como una figura para mostrar así que este templo, que su propio cuerpo era el templo, que en 3 días iba a ser destruido, pero que en 3 días iba a resucitar. La muerte de Cristo, quede claro que según los evangelios, la muerte de Cristo anula el antiguo templo y establece un nuevo templo. Para Jesús, el nuevo templo está constituido por la nueva comunidad mesiánica. Cuando él dice, por ejemplo, ahí en Mateo 18:20, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy. O cuando dice en Juan 14:23, y él dice de manera clara, él dice: si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él,
y haremos una morada en él. Se cuenta cómo Jesús comienza a hablar de un nuevo templo, un nuevo santuario y constituye a su comunidad como el nuevo santuario. Entramos en los Hechos de los Apóstoles e encontramos que el templo en el inicio de la iglesia jugaba un papel predominante en la vida judía y en la nueva comunidad. Se cuenta que según Hechos 2:46, la iglesia se reunía todos los días en el templo. Era una práctica habitual que usó la primera iglesia, que usó el templo como su centro de operaciones. Y la Biblia dice textualmente que perseveraban unánimes cada día en el templo partiendo el pan, y aún usaban el templo para partir el pan. Si vamos a Hechos capítulo 3, versículos 1 al 10, vemos que Pedro y Juan iban todos los días a orar en el templo. Si seguimos allí en Hechos 5:12, encontramos que por mano de los apóstoles se hacían muchas señales, milagros, prodigios en el pueblo, y todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Qué le parece? Y si seguimos viendo el texto, dice que todos los días por las casas y por el templo, ellos estaban predicando el evangelio. Una realidad que en el templo todavía jugaba un papel muy importante en el libro de Hechos, cuando estaba la iglesia, la primera iglesia estaba comenzando. Dese cuenta, por ejemplo, que Esteban encontró la muerte cuando mostró que seguir a Jesús abolía el templo y todo lo que representaba, tal como dice allí. Entonces, hermano, el templo en las epístolas, vamos a avanzar rapidito porque lo que me interesa aterrizar con algunas implicaciones finales. El templo en las epístolas, vemos que en las epístolas la iglesia es presentada como el nuevo templo de Dios. Ya Dios no habita en templos humanos, como dice Hechos 17:24, que ya Dios no habita en templos hechos en manos de obras. Y hay un cambio radical en el pensamiento paulino con relación al templo. Dese cuenta, como dice 1 Corintios 3, 16 y 17, ¿no sabéis que sois santuario de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pregunta Pablo, y después dice, si alguno destruye el santuario de Dios, hablando de la comunidad, de la iglesia como un todo, Dios lo destruirá a él, porque el santuario de Dios es santo, el cual sois vosotros. Qué manera tan contundente de expresar y de indicar que ahora en la nueva era, el pueblo de Dios es el nuevo templo. Si vamos a 2 Corintios capítulo 6, como está allí en la cita que coloqué allí, versículo 16, ¿y qué acuerdo hay entre el santuario de Dios y de los ídolos? Pregunta Pablo cuando está hablando sobre el yugo desigual. Después dice, porque nosotros somos santuario del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré entre ellos y entre ellos andaré y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salí en medio de ellos, separado, dice el Señor, y no toqué al mundo y yo seré por padre, etcétera. Y si vamos a Efesios 2, 19 y 22, para seguir siendo más contundentes todavía con relación a la idea de que ahora la iglesia es el nuevo templo, Efesios 2, 19 al 22 dice, no somos extranjeros, ni somos ciudadanos, sino familia de Dios. Después dice, en quien, habiendo trabajado todo el edificio, crece hasta llegar a ser un templo santo en el Señor, en el cual también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es contundente cómo cambia el pensamiento acerca del templo. La comunidad es el lugar donde Dios habita, debe ser edificada hasta ser como Cristo, y por eso vemos especialmente allí en 1 Pedro 2, cuando somos las piedras vivas que Dios está edificando su cuerpo para hacer una comunidad, y encontramos nuevamente ese hilo misionero allí en 1 Pedro 2, versículos 9 y 10, donde somos pueblo escogido por Dios, nación santa, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es de notar que la predicción paulina que sobre el anticristo dice que se va a manifestar allí en 2 de Tesalonicenses 2, 3 al 4, que en los últimos tiempos habrá un anticristo que se va
a sentar allí en el trono de Dios, en el templo que va a estar allí en Jerusalén. Es interesante eso, vamos a ver más adelante cuando veamos Apocalipsis, si realmente habrá ese templo, será físico o no. Y vamos a ver si tenemos algún texto bíblico acerca de eso. El templo en Hebreos, vemos rapidito que los santuarios terrenales tuvieron en el programa de Dios un propósito simbólico. Eran figuras y sombras del santuario celestial. Así que es interesante la idea bíblica teológica de Hebreos. También en Hebreos vemos que el santuario verdadero está en el cielo, donde está ahora mismo Cristo para interceder por nosotros ante el Padre. En todos esos textos que nos indican esa verdad. Y según Hebreo, ya participamos de esa adoración porque la iglesia triunfante está ya alabando a Dios en el santuario celestial. En Apocalipsis, porque tenemos que aterrizar, el autor de Apocalipsis presenta dos templos, uno en la tierra, Apocalipsis 11, unido y otro en el cielo. Y bueno, posiblemente ese texto que habla de la tierra es el texto que también cita Pablo en 2 Timoteo, de Tesalonicenses, cuando habla de que va a ser profanado por la abominación del anticristo. Bueno, estas son posiciones que hay acerca del templo físico allí, hay un plan para construir el tercer templo, que va a ser el templo donde Cristo va a reinar por 1000 años. Todas esas son cosas que son para otro tema. El santuario en el cielo, que será hasta complementarse el número, según dice Apocalipsis 6:11. También en Apocalipsis encontramos que desde ese templo Dios hará juicio sobre las naciones rebeldes, y también encontramos que la Nueva Jerusalén no tiene templos. El Señor Todopoderoso y el Cordero, el santuario de la ciudad, y al final de los tiempos todas las barreras que separan al hombre de Dios desaparecerán. Tendremos el privilegio de ver su rostro y de estar en su presencia por la eternidad, por los siglos de los siglos. Amén. Extraordinario el recorrido que hicimos violentamente por toda la Biblia acerca del templo. Pero lo que más me interesa es llegar aquí. Vamos a hacer lo más breve posible con estas conclusiones. Desde el principio, oiga bien, ponga atención a esto, desde el principio Dios se ha revelado a través de su narrativa inspirada y ha mostrado de manera cronológica y progresiva el tabernáculo, el templo, la encarnación de su Hijo, el cuerpo de cada creyente y la iglesia como habitación de Dios. Así que hay mucha tarea que cortar, hay muchos temas aquí que pueden surgir de esa manera como Dios en su narrativa bíblica nos ha ido revelando poco a poco este proceso desde el principio de la existencia de su pueblo con Israel, y continúa con la iglesia y sigue hasta el cielo. Ha usado la figura del templo de manera muy particular para revelarnos su plan con relación a nosotros, su pueblo. En segundo lugar, es de suma importancia que esta verdad tiene una importancia ilimitada en el plan de la redención, ya que todos estos símbolos fueron utilizados por Dios en su programa pedagógico y nos transmitían significado y nos siguen transmitiendo significados espirituales que apuntan hacia el propósito eterno en Cristo para toda la humanidad. Esto es de suma importancia que tengamos esto claro. En tercer lugar, podemos ver que la narrativa del templo nos recuerda, ¿verdad? Aquí nos recuerda la triste historia de Israel y su fracaso en reconocer al único Dios verdadero y abandonar su propósito supremo de pueblo escogido para ser agente de su bendición a todas las naciones. Es bueno tener esto presente porque acuérdense que Pablo varias veces nos recordó que esa narrativa, esa historia del Antiguo Testamento del pueblo de Israel está escrita con un propósito para hacernos ver las cosas que nosotros no debemos repetir en el presente. Por eso, no en vano Dios nos ha revelado esto del templo en su escritura para también utilizarlo como medio para hablarnos, para hacernos advertencia, para corregirnos a nosotros también. Oiga bien lo siguiente, que la iglesia tiene un valor infinito porque es la casa del Dios vivo, como dice 1 Timoteo 3:15.
para el concepto del templo, que era un lugar físico, donde había un lugar santísimo, donde solamente Dios se hacía presente, o Dios, su omnipresencia estaba ahí todo el tiempo, por supuesto, pero hacía cada año con el culto de expiación, con el acto de expiación anual, había un rito especial donde Dios perdonaba el pecado de todo el pueblo. Sabemos eso. Nosotros con la iglesia, ese concepto de la presencia esporádica de Dios no existe, sino un concepto de la presencia permanente de Dios en su pueblo. Cuando digo eso, que la iglesia tiene un valor infinito, el valor de la iglesia se basa sobre todo por la presencia misma de Dios en ella. Que sea una comunidad de Dios, el propósito de Dios es que es una comunidad que esté apartada del pecado y que esté consagrada absolutamente a los propósitos de Dios. El plan de Dios, según ese texto, es que nosotros tengamos un comportamiento tal que no perdamos la conciencia de que Dios está presente en nosotros, que somos el santuario vivo. Y Dios ha prometido que Él habitará entre nosotros, que andará entre nosotros, que será nuestro Dios. Por tanto, dice que no toquemos lo inmundo, que nos apartemos para que sea Dios. Y cierra el apóstol Pablo de manera específica una aplicación diciendo, teniendo estas promesas de que Dios está presente entre nosotros, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vea que la comunidad, el templo, el hecho de que seamos santuario de Dios ahora como iglesia, significa santidad. Recuerden que Dios es santo, 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 y Dios exige como el santo también su comunidad sea santa. Es también significativo que Dios juzgó a Israel por su continua desobediencia. Oiga bien, también la Biblia revela que va a juzgar a las iglesias cuando éstas se desvían de lo que les ha ordenado enseñar y hacer. La iglesia ahora, como templo de Dios, como santuario de Dios, si se aparta de los propósitos de Dios, como dice 1 Pedro 4:17, que el juicio de Dios va a comenzar ¿por dónde? Por la casa de Dios va a comenzar el juicio. Y me encanta lo que dice Apocalipsis 3:3 cuando Dios está hablando está de alguna manera evaluando a la iglesia allí primitiva, en este caso la iglesia de Sardis, le dice, por tanto, recuerda lo que has recibido y has oído, guárdalo y arrepiéntete, porque si no vela, llegaré como ladrón y no sabrás a qué hora llegaré sobre ti. Yo estoy convencido que la iglesia de hoy también está bajo el juicio de Dios, y si no reconstruye el santuario, el lugar santo para Dios, también recibirá las consecuencias de sus pecados. También decimos ahí que los conceptos distorsionados acerca del crecimiento de la iglesia han conducido a muchas comunidades a enfocar su vida eclesial en la construcción del templo y en los eventos dentro del edificio. Hay una tragedia actualmente en el mundo donde miles de iglesias se enfocan demasiado en la construcción de edificios, en inversiones multimillonarias, en programas espectaculares que se ofrecen en esas iglesias, como si fuera un supermercado, donde se ofrece toda clase de programas que pueden ser escogidos a la carta para todos los gustos. Y esas distorsiones tendrán sus consecuencias. En la Biblia, por supuesto, no se nos ordena a construir templos, ni mucho menos se nos ordena no construirlo, ni lo uno ni lo otro. Hay libertad. Sin embargo, en el tiempo presente, las iglesias se enfocan en construir un tremendo edificio, se enfocan en tener un expositor, un predicador que sea un pico de oro, y se enfocan en tener un evento espectacular con luces, con videos, con música, y para atraer la gente, y eso ha traído demasiadas distorsiones que tenemos que nosotros revisar, y es un punto de reflexión que les llamo con este aspecto del templo. Y termino diciendo, mis hermanos, que la nueva comunidad como templo de Dios involucra una actitud de adoración constante. Dios es digno de una verdadera adoración. Esto significa reconocer debidamente la majestad de Dios y expresar una adoración absolutamente sincera y pura.
Recuerda lo que dice, por ejemplo, Romanos, el capítulo 1, versículo 21, cuando dice Pablo que la gente, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le han dado gracias, sino que se entregaron en sus vanas especulaciones y su necio corazón fue entenebrecido. Yo creo que el estudio del templo y de la presencia de Dios en el templo, en el templo de ahora, que la iglesia como santuario de Dios, como la comunidad de oración, requiere una revisión profunda. ¿Recuerdan la situación de la samaritana? Si el templo, el culto iba a ser en Jerusalén, y Jesucristo la corrige, mira, llegó la hora, eso ya cambió con el reino, la cosa cambió. Ahora está Dios buscando adoración genuina y verdadera, adoración espiritual y que sea sincera, otro tipo de oración que no involucra ningún espacio, ningún tiempo, sino que podemos adorar a Dios en cualquier lugar. Y hoy la iglesia necesita retomar seriamente el aspecto de la adoración y del hecho de que el nuevo templo somos nosotros y que este templo debe ser santo y que en este templo la adoración que se ofrezca debe ser correcta, debe ser sincera, debe ser pura y no ningún acto de hipocresía. Y termino diciendo lo que dice Romanos 12:1, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentemos nuestro sacrificio, nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, el culto lógico, el culto inteligente, el culto correcto, el culto que a Dios le honra. Para eso Dios ha construido su templo ahora, y es interesante ver la evolución del templo a través de la historia, desde Crónica hasta la eternidad. Bueno, he dicho, que Dios le bendiga, hermano, es suficiente con el tiempo tomado hasta ahora. Muy bien, muchísimas gracias, Aner, por compartir esta excelente conferencia desde un punto de vista histórico y teológico en el sentido amplio. Y, por supuesto, su implicancia en la vida de Israel como nación. Y para el día de hoy, nosotros, como la iglesia de Cristo, el templo y morada de Dios por su Espíritu. De veras, muchísimas gracias. Ha sido muy brillante la presentación, Aner. Estoy muy contento, muy satisfecho. Y ahora, antes de pasar el tiempo de la sesión de preguntas, quisiera hacer dos cosas en este intermedio. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a todos los que entraron posterior al inicio de la conferencia. Hay algunos muy buenos amigos míos que están en la sala por primera vez de Biblia Lectores. Y algunos de ellos, pues tengo contacto relativamente con cierta frecuencia, pero otros no he tenido mucho contacto últimamente, pero son personas a quienes quiero mucho. Quiero mencionar en primer lugar al pastor José Romero, creo que está por aquí en la sala todavía, sí, ahí está. Y mi querido amigo Cheo, bienvenido Cheo. Está aquí porque está Aner, ¿vale? ¿Ah? Aner, ¿cómo te quiere Cheo? ¿Ah? ¿Qué te parece? ¿Ah? Pero no solamente Cheo, sino que una pareja de pastores muy queridos para mí. Cuidado con la idolatría. No. Y tengo por aquí a Ennio Palumbi y a Marta Liévano. Ennio y Marta, bienvenidos a la sala de Biblia Lectores Internacionales. Es un verdadero privilegio tenerlos aquí en medio nuestro. Y quizá muchos de ustedes aquí en la sala conocieron al padre de Marta, un hombre brillantísimo, un hombre ejemplar, un hombre que dio muchísimo por el evangelio en este país y en el mundo entero. Es nuestro querido Francisco Liévano, quien recientemente partió a la presencia del Señor, y su hija Marta está aquí con nosotros, y su esposo Ennio Palumbi. No es lo acostumbrado, pero tratándose
de dos personas a quien yo quiero muchísimo. Quisiera, Ennio, por favor, que abrieras tu micrófono si es posible, y Marta también, y pudieran dar un saludo a la audiencia. Realmente es un privilegio para mí tenerlos a ustedes dos aquí en la sala. Ennio, pastor en la iglesia Betel, y Marta también. Bienvenidos, Ennio y Marta, adelante. Bueno, gracias. Inesperado. Ya va, que aquí hay un feedback de cornetas. Okay, Gracias, sí. Jorge. Y bueno, inesperada tu invitación a participar, pero bueno, felices de escuchar nuevamente a Anet y de recordar la responsabilidad tan gigante que tenemos como iglesia, ¿no? Es bueno saber que el plan de Dios siempre existió desde el principio y hoy somos su representante. ¡Qué responsabilidad más grande! Así que gracias por este espacio, Jorge. No, gracias a ti por estar aquí. Y Marta también. Marta, mi abrazo para ti. Sabes el cariño profundo que te tengo, y no solamente a ti, a todos tus hermanos. Es una verdadera alegría para mí verte por aquí en Biblia Lectores. Si gustas dar un saludo, sería para mí un privilegio escuchar tu voz nuevamente. Bueno, Jorge Eliezer, yo te estaba mirando, moderando esto aquí, y yo decía, yo lo conozco a él, pero ¿quién es? Y eras tú. Okay. Me da mucho gusto saludarte. Tiempo, ¿no? Mucho gusto también ver al pastor Anel González, que para mí ha sido, bueno, pues de mucha bendición. Cuando estuvimos en la iglesia Manantial de Vida, aquí en Puerto Ordaz, donde aprendí demasiado la culpa de Anel González. La culpa de entrar a Manantial de Vida fue tuya, Jorge. Sí, es cierto, es cierto. Mucho gusto. Bueno. Y aquí estamos de Ordaz. Qué bueno, qué bueno. Me contenta mucho, Marta y Ennio. Así que mi abrazo para ustedes en la distancia. Bien, lo segundo que quiero hacer es brevemente hablarles de la Biblia Lectores Academia. Es la academia de nuestra organización Biblia Lectores, y me gustaría pues simplemente mencionar algunos rasgos. Por ejemplo, nuestra misión como BL Academia es ayudar a los bibliolectores a través de la tecnología de punta a desarrollar lecturas bíblicas diarias comprensivas, indistintamente del género literario, aportándole las estrategias y los recursos necesarios para este fin. Existimos para ayudarte a leer la Biblia de manera comprensiva. En cuanto a nuestros programas, básicamente tenemos 4 diplomados y es como una escuela de estudios hermenéuticos lo que nosotros tenemos. Tenemos un primer nivel introductorio, es un diplomado en Biblia, solamente consta de 4 módulos introductorios de 3 semanas cada uno, donde vemos la panorámica de la Biblia. En este diplomado estudiamos básicamente el panorama de la Biblia, y nuestro tutor es Jesús Rojas, quien es hoy nuestro anfitrión, que está encargado de la parte técnica de nuestra reunión. El segundo módulo es Origen de la Biblia, el tutor es Emilio Ramírez. El tercer módulo es el módulo de Cultura Bíblica, cuyo tutora es Dailín Valero. Y el módulo número 4, Método de Estudio Bíblico Inductivo, y la tutora es la hermana Sasha Salinas. Luego tenemos un primer diplomado, el nivel número 1, es en lectura comprensiva de la Biblia. Allí tenemos 8 módulos. El primer módulo trata de la Biblia y la historia de la redención. El segundo, la lectura de los libros proféticos. El tercer módulo, lectura de los textos narrativos. El cuarto módulo, lectura de las versiones del Evangelio. El quinto módulo, lectura de los libros poéticos y de sabiduría. El sexto módulo, lectura de textos de argumentación 1. Y el módulo 7 es lectura de textos de argumentación
2. Y por último, tenemos el módulo número 8, lectura del Apocalipsis. Luego tenemos un segundo nivel que es un diplomado en interpretación bíblica. Allí básicamente desarrollamos exégesis de libros tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Por ejemplo, exégesis de Génesis, exégesis de Eclesiastés, exégesis de Nehemías, del profeta Ageo, y por parte del Nuevo Testamento, exégesis de Mateo, del libro de los Hechos, primero los Corintios y Efesios. Anualmente se renueva el staff de libros para ser estudiados, y este es un diplomado, el nivel número 2, que anualmente damos un paquete nuevo de exégesis de libros, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y por último, tenemos un diplomado nivel 3 que es de exposición bíblica. Allí tenemos predicación expositiva 1, predicación expositiva 2, expresión oral, redacción de textos, artículos SEO, que son los artículos para la web, y un módulo de producción radial. Realmente es una escuela que pone a su alcance los recursos para que usted pueda leer la Biblia de manera comprensiva. La Biblia no es un libro exactamente fácil de comprender. Tenemos el Espíritu de Dios que se nos ha sido dado y que nos guía a toda verdad, y como lo dice el apóstol Juan, es la unción que nos enseña todas las cosas. Sin embargo, es importante poder manejar los distintos abordajes al texto bíblico dependiendo de su género literario para que podamos desarrollar lecturas comprensivas. Biblia Lectores Internacional es una organización que se dedica a la lectura de la Biblia durante todo un año. Y tenemos acompañamientos con distintos grupos de apoyo que nos ayudan a entender la Biblia. Y uno de los grupos de apoyo es la Biblia Lectores Academia. Así que todos están invitados. Comenzamos nuevo periodo de estudio el 19 de septiembre del año 2022. Y los que quieran ponerse en contacto con nosotros, Jesús Rojas, quien es el coordinador de tecnología educativa, él va a colocar el link o los contactos para que usted nos llame, se comunique con nosotros si desea ser parte de la BL Academia. Es un programa de estudio muy completo, es muy profundo, hay que estudiar con mucha dedicación, pero le garantizamos que usted sale siendo una persona apta para tener lectura comprensiva de la Biblia. Así que Jesús, cuando puedas, por favor, coloca información en el chat y así todos podremos entonces disfrutar de esta información, y aquellos que deseen inscribirse en la BL Academia, estamos absolutamente a sus órdenes. Bien, vamos entonces a la sesión de preguntas. Vamos a ver qué tenemos de preguntas por aquí en el chat. Vamos a ver, Aner, preparado. Albate, por aquí te dice alguien que tiene un nombre raro, se llama Tecno Spark 6, y dice, hermano Eliezer, quiero hacer un diplomado de eso. Muy bien, excelente, mi hermano. Ya te vamos a colocar información aquí para que te puedas inscribir y disfrutar de este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Por aquí dicen que el Señor bendiga a mi hermano conferencista, el mismo hermano de nombre TecnoSpark 6. Él pregunta, ¿es correcto usar las instalaciones de la iglesia para actos comunitarios? Aner. Bueno, quedamos claro que el concepto de templo, tal como estaba diseñado para el Antiguo Testamento, no es el que tenemos nosotros en el presente. No hay ningún tipo de ordenanza bíblica para construir edificios, ni mucho menos con las características, porque para el Nuevo Testamento, para nosotros la iglesia, el templo somos nosotros, las personas que hemos confesado a Cristo, la comunidad de los salvos, conformamos el santuario de Dios, y donde estamos 2 o 3 reunidos, no estamos diciendo que 2 o 3 reunidos automáticamente hacen una iglesia, pero donde la iglesia está presente,
de manera física está la iglesia. El edificio no tiene nada que ver con eso. El edificio se usa como una necesidad para tener un centro de operaciones, un lugar donde congregarnos, donde tener nuestros cultos, nuestras reuniones, nuestros centros de capacitación, discipulado, etc. Y la iglesia puede ser usado para todos los fines que la Biblia establece. Uno de los fines que la Biblia establece es hacer bien, hacer el servicio comunitario, servir a los demás. Acuérdense que Efesios 2:10 dice que somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, por diseño divino estamos llamados. La Biblia dice que no nos cansemos de hacer bien porque a su tiempo cosecharemos. La Biblia dice que somos la luz de este mundo, y que la luz se pone en un lugar visible para que alumbre a las personas y las personas reconozcan al único Dios. Al ver las buenas obras nuestras, van a reconocer, van a confesar, van a darse cuenta que Dios es el único Dios verdadero. Así que la iglesia tiene como su esencia, su naturaleza, una misión integral que afecta a todos, y si tenemos un edificio, el edificio debe ser usado también como un medio para cumplir los fines y los propósitos que Dios ha creado para la iglesia. Así que no hay ningún problema para usar el recinto para servir. Yo puedo contar mi experiencia cuando pastoreé en la iglesia Betel de Ciudad Guayana, y recuerdo que iniciamos unos ministerios que llamamos ministerios comunitarios. Había un ministerio que tenía que ver con la gente de la calle, había un ministerio con la gente sorda, había un ministerio con los alcohólicos, había un ministerio con los enfermos de SIDA, y para ustedes contar, todos esos ministerios usábamos el local físico como centro de operaciones, y algunas veces hicimos algunas actividades con la alcaldía y con otras instituciones en conjuntos para servir al pueblo. La iglesia debe ser visible, la iglesia debe hacerse sentir, y si todo lo que tenga la iglesia en sus manos debe ser instrumento para afectar, para influir, para tocar con el evangelio a la gente. Así que cuidémonos de tener el templo como con los conceptos del Antiguo Testamento como un lugar sagrado donde solamente podían entrar los sacerdotes y los santos. No, el templo ahora, si tenemos un edificio físico, un templo, un edificio, es para que sea un centro de operaciones para cumplir los propósitos de Dios. He dicho. Muy bien, gracias, Aner. En otras palabras, tener ojo pelado con la templolatría. Muy bien, por aquí dice mi querida amiga la profesora Armanda Martínez, excelente, Dios le continúe bendiciendo, hermano Aner. Realmente la iglesia necesita tomar esta conciencia. Por aquí nos dice Cristian Quispe, excelente exposición. Tenemos aquí en el chat la vía de contacto para que ustedes puedan tener información acerca de la BL Academia. José Romero, mi querido amigo, dice aquí, un saludo cordial para todos. Aner y Jorge, ustedes son una bendición, un abrazo. Lo que se tenía que decir en relación al tema se dijo, punzante y necesario. Bueno, ahí tienes la opinión de Cheo Aner. Más información acerca de cómo contactarnos a Biblia Lectores Internacional y a la BL Academia. Por aquí está mi querida amiga Lili Gamboa, quien contacta desde Arkansas, Estados Unidos. Dice, buenas noches a todos. Considerando que la revelación de Dios acerca del templo ha sido cronológica y progresiva, en donde el templo ya no tiene el protagonismo que tuvo en el pasado, entonces, ¿cómo podemos evaluar estos pasajes? Y se refiere a Ezequiel 40 en adelante, sobre ese templo que nunca se construyó, y Mateo 24:15, sobre la futura abominación desoladora en el lugar santo. También cita a 2 de los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 al 4, Apocalipsis 13, 14 y 15, y agradece diciendo, muchísimas gracias por su exposición, Dios le bendiga. Aner. Bueno, con relación al lo de Ezequiel 40, y los 40, 41, 42 y 43, donde Dios le revela a Ezequiel
el diseño de un templo espectacular, con muchos detalles, mucho más detalles que el primer templo. Sin embargo, ese templo se construyó, y tomando en cuenta también los libros de los Salmos, yo veo dos posibles razones. No tenemos ningún fundamento bíblico específico que diga las razones, pero aquí, reflexionando sobre lo que yo he reflexionado sobre el tema, en primer lugar, Dios quiso revelarles acerca del futuro templo para animar a un pueblo que estaba desolado, que estaba triste, que estaba en una condición paupérrima y que deseaba profundamente volver a Israel. Y acuérdense que, como dije varias veces, para Israel el templo constituía el centro de su vida. Para ellos no tener el templo era como su más grande herida. Quizás Dios utilizó como un medio para alimentar la esperanza, para fortalecer la fe del pueblo. En segundo lugar, cuando yo pienso, no tengo ninguna otra evidencia, ningún otro pensador que pueda citar acerca de eso, pero lo que pienso de manera muy particular es que el pueblo siguió pecando, el pueblo siguió, dense cuenta que la reconstrucción del templo después no vino fue Herodes, un pagano, un hombre que no amaba a Dios, con otros fines, con otros propósitos, quien construyó el templo. El templo no fue construido como fue la reconstrucción del segundo templo, que fue el propio pueblo, dirigido también por Dios, con el apoyo de los gobiernos de turno. Reconstruyeron el segundo templo, pero ese otro templo nunca se reconstruyó, y quizás posiblemente la condición espiritual, el juicio de Dios por el pecado de Israel, Dios dijo, no más templos jamás. Y dense cuenta que ese templo, que no fue, digamos, el templo de Herodes, que no fue impulsado por Dios, sino por paganos, con recursos del Imperio Romano, no tuvo ninguna bendición. A la final se convirtió en un antro de corrupción. Cuando Jesús aparece en la historia, Jesús lo atacó salvajemente, porque ese templo simplemente era un mamotreto que no cumplía ningún propósito. El templo se convirtió en un mercado, en un antro de corrupción, de cambio de moneda, de tráfico de moneda, y también de abusos contra los pobres. Así que el templo terminó siendo destruido, porque realmente ese templo no fue un templo nunca santo. Así que espero que, no sé si esto te ayuda, lo que he dicho sobre lo que pienso, por qué no se construyó ese templo, y por qué justamente entonces cuando llegó el tiempo cuando llega Jesús en la historia, Jesús se hace presente en la historia cuando llegó el cumplimiento del tiempo, y la persona de Jesús se hace historia, se encarna en la raza humana. Bueno, ya no tiene ningún sentido construir ningún templo. Dios establece un nuevo templo que es la iglesia. Nosotros ya somos el santuario de Dios, y ya no tiene ningún sentido ya construir ese proceso, no porque Dios haya fallado, porque nosotros fallamos. Dios no le permitió nunca más construir otro templo al pueblo. Con relación a lo de la abominación desoladora en el lugar santo, como dice segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4 de Apocalipsis, creo que ciertamente, posiblemente se va a avanzar en ese tercer templo. La Biblia habla, especifica que habrá un templo en Jerusalén, que se va a construir, y que ese templo va a ser profanado por el anticristo. Eso está revelado en la Biblia, pues. No tenemos más información que eso va a ocurrir. Eso está en un evento escatológico, un evento futuro que va a ocurrir cuando esta persona va a usurpar, se va a hacer en lugar de Dios, se va a hacer llamar Dios en la tierra, y va a profanar su templo, va a tomar el templo que está construido para esperar al Mesías, en este caso a Cristo, la segunda venida de Cristo, que va a ser construido para esperar a Cristo, y va a ocupar su lugar como parte de su proyecto diabólico. Así que eso es un hecho, lo que está profetizado con relación a la abominación desoladora. No podemos caer en más detalle de lo que está escrito en esos dos textos que están allí.
Si hay alguna pregunta adicional sobre eso, bueno. Jorge. Disculpe, tenía el micrófono apagado. Gracias, Aner, por tu respuesta. Estaba diciendo que Jesús Rojas hace una pregunta que está asociada con lo último que estabas mencionando. Él dice, ¿qué importancia tiene la propuesta de la construcción de un tercer templo en Israel? ¿Existe algún basamento bíblico o profecía sobre este tercer templo? Bueno, acuérdense que este tercer templo, como dije, como hablé, el templo de Herodes no tuvo iniciativa de parte de Dios. Ese templo que fue el segundo templo reconstruido por Herodes y por tanto tiempo. Ahora, el mesianismo, acuérdense que el judaísmo todavía está esperando al Mesías. El judaísmo está en tiene otro entendimiento distinto al nuestro. Ellos consideran que es importante reconstruir el templo por tercera vez, pero todavía ubicado en toda la teología y en toda la revelación del Antiguo Testamento. La importancia quizás de reconstruir el templo ese templo de Ezequiel, que se reconstruya. Entendemos que ellos históricamente y actualmente siguen almacenando recursos para ese propósito. Ellos tienen como propósito, el judaísmo tiene como propósito recuperar el lugar santo. Recuerden que ahora está construida allí una mezquita, la famosa mezquita de la Roca, está en ese lugar, y eso no puede así fácilmente destruirse para poner un templo allí. Pero existe ese propósito por parte de las corrientes más conservadoras del judaísmo, y están trabajando en función de eso. Pero no encontramos en la Biblia que Dios está patrocinando, auspiciando el tercer templo del judaísmo. El que está auspiciando eso, ellos son los que tienen la bandera, el estandarte, los recursos, el impulso y todo lo que están haciendo. Bueno, a lo final, posiblemente Dios utilice ese templo cuando venga, no sabemos. Lo que sí sabemos que habrá un santuario cuando venga el anticristo, y habrá un santuario cuando el Señor venga, como dice Apocalipsis, como dice Segunda Tesalonicenses. No podemos especular más de allí, que otros detalles pueden ocurrir, simplemente llegar hasta allí, que existirá eso, pero acuérdense que no está, la iglesia, por ejemplo, no tiene nada que ver con ese templo. Al pueblo de Dios actual no se le ordena estar construyendo el tercer templo, no tiene que ver nada con nosotros, sino son el movimiento, el grupo, la religión judía, la que promueve la construcción del tercer templo, solamente ellos. Así que para nosotros no tiene ninguna importancia trascendental. Sí, gracias. De hecho, hay un discurso en el libro de los Hechos por parte de Esteban, quien posteriormente fue apedreado después del discurso. Y en el discurso, Esteban, de manera muy teológica, haciendo todo un recorrido tanto sincrónico como diacrónico a partir de Abraham, en su discurso, él demuestra que Dios no necesita de una tierra santa para revelarse, porque imagínense, se reveló a Moisés nada más y nada menos que en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, y muchos otros hombres de Dios se encontraron con él fuera de Jerusalén. Entonces, él dice, mira, Dios no necesita de una tierra santa para él revelarse al hombre. Y tampoco necesita de un diseño arquitectónico para ser adorado. El discurso de Esteban, teniendo en la narrativa de este discurso la imagen de Jesús parado a la diestra de Dios en una postura de juicio sobre Israel, denota el final del templo. Yo no soy el conferencista, pero como soy el moderador de la reunión, pues a lo mejor tengo ciertos privilegios y me permito dar una opinión, Aner.
Y es que yo no estoy convencido que exista la realidad de la construcción de un tercer templo. Ya tú bien apuntaste que no hay mandato en la Biblia al respecto, como tampoco hubo un mandato con relación a Herodes. Herodes simplemente, por congraciarse con los judíos en aquel momento histórico, hace una construcción de un templo, y es el templo que aparece en el tiempo de Jesús, reflejado pues en las versiones del Evangelio. Pero no existe realmente la evidencia bíblica de un tercer templo. Cuando Pablo habla en 2 Tesalonicenses capítulo 2, Aner lo dijo en la conferencia, para Pablo el nuevo templo es la iglesia de Jesucristo. Nosotros somos ese templo, somos el santuario de Dios, somos morada de Dios por su espíritu en nosotros. Entonces, el anticristo como sistema y como persona tiene una implicación sobre el templo de Dios, sí, sobre nosotros, la iglesia de Jesucristo. Claro está, esto nos pone en una posición que a lo mejor a muchos no les gusta, y es el hecho que nosotros como iglesia interactuaremos con el anticristo y todo su sistema. De hecho, ya estamos interactuando con el sistema anticristo y ninguno de nosotros se da cuenta que eso es así, porque desde el siglo I, dice el apóstol Juan, que el espíritu del anticristo, refiriéndose al sistema anticristo, ya estaba en el mundo desde el primer siglo. Y el equivalente lingüístico que Pablo le da a ese espíritu del anticristo de Juan es el misterio de iniquidad, lo cual vemos allí claramente en 2 a los Tesalonicenses, el capítulo 2. Entonces, la iglesia constantemente ha estado interactuando con el sistema anticristo. Y eso no lo puede negar nadie, porque está establecido en la Escritura que el espíritu del anticristo, el misterio de iniquidad, ya está operativo en el mundo del primer siglo. Que probablemente vamos a interactuar también con la persona que encarne el sistema anticristo. Eso también es muy probable. Ahora, también es probable que Pablo escribe antes del año 70, después de Cristo, la segunda carta a los Tesalonicenses, y para esa fecha aún existía el templo y puede ser una referencia histórica a ese templo. Sin embargo, cobra mucho más fuerza la teoría de que Pablo, dentro de su teología, cuando habla de templo, habla de la iglesia de Jesucristo, que somos el baluarte de Dios. Así que no porque se necesitaba una complementación a lo que Aner ha explicado de manera muy clara, simplemente, bueno, quería reforzar un poco lo que Aner había dicho. Si alguien tiene alguna otra pregunta, por favor, puede formularla. De lo contrario, vamos a ir cerrando entonces nuestro espacio